Caimán de 1874, la revuelta de Moquegua, que culminó con la derrota de Inyacango en 1876, la sublevación del Huáscar, que terminó enfrentándose a la escuadra inglesa, imagínense, qué tales corajes los de aquellos peruanos de esa época, ¿no? Y además, en el golpe de Estado dado por Piérola, de muy mala fe, el 20 de diciembre de 1879, desde la Plaza de la Inquisición, en plena guerra con Chile, se le ocurre darle un golpe de Estado al presidente Prado. Todos criticamos el viaje de Prado, por supuesto, en plena guerra del Pacífico, para comprar armamentos, pero hay que recordar que Prado primero llamó a su gran opositor, que era justamente Nicolás de Piérola, le ofreció la presidencia del Consejo de Ministros y que nombraran los ministros que quisiera, y Piérola se negó. Miren, en plena guerra con Chile nos pasa lo mismo que en la independencia. Teníamos 3 gobiernos, en plena guerra con Chile teníamos 2 tendencias y no se juntaban. Y luego, cuando lamentablemente Piérola da el golpe de Estado, descabeza al ejército. Y las compras de armamentos dispuestas por Prado, entre ellas un blindado de 6.000 toneladas, sobre la cual ya se habían dado las cuotas iniciales, las anuló. Y al anularlas facilitó nuestra derrota en la guerra con Chile. Sí, eso fue Piérola. O sea, en plena guerra con el enemigo extranjero y no nos juntábamos los peruanos. Es gravísimo error. La siguiente, por favor. En el contexto de la guerra del Pacífico, Billinghurst había participado. Siendo millonario, siendo un civil, participa en las batallas de Lima y participa en la defensa del Morro Solar. Y tuvo una actuación tan heroica que los chilenos se quedaron admirados y terminaron perdonándole la vida y no lo remataron. Siguiente, por favor. Pero sí lo llevaron preso a Chile. Tenemos que recordar también que si Cáceres fue un gran héroe nacional en la guerra contra los chilenos, no es menos cierto que propugnó un militarismo posterior a esta guerra. Y esto dio origen a una guerra civil entre peruanos, entre los partidarios de Cáceres, el militarismo, y los partidarios de Piérola. Y Piérola, para vencer al ejército, salió con los civilistas. Y fruto de esa guerra civil, 1895, llega a la presidencia de la República en una alianza integrada por demócratas y civilistas. Billinghurst ayudó económicamente a esa revolución. Miren, curioso, ¿eh? Son políticos que vienen de cuna de plata y ellos ponen sus recursos por sus ideales políticos y se empobrecen en la política. Y el segundo gobierno de Piérola es conocido por los colegas historiadores como la Reconstrucción Nacional y es un gobierno plenamente constitucional que abarca de 1895 a 1899. Siguiente. En ese gobierno, Billinghurst fue su primer vicepresidente, senador por Tacna y presidente de la Cámara de Senadores. Siguiente. Pero luego de eso, Billinghurst sería alcalde de Lima. Algo dicen los periodistas políticos modernos, dicen que los alcaldes no pueden ser buenos candidatos presidenciales. Pero miren, ¿qué hizo Billinghurst siendo millonario? Tuvo un lenguaje político totalmente populista. Ordenó la incineración de los barracones que servían como hospital para los enfermos de viruela y ahí erigió un parque, era ecologista. ¿Ustedes conocen el barrio chino? ¿Alguno de ustedes han comido chifa? Bueno, se le debe a Billinghurst también. Había en lo que ahora es una cuadra del Girón Andahuaylas, conocen el Mercado Central, conocen la calle Capón. La calle Capón era mucho más larga y no existía, para el lado, si estuviéramos en la avenida Bancay, hacia la derecha no existía esa avenida. Ese era un gran callejón donde vivía una gran cantidad de chinitos y ahí vendían sus comidas y todo, pero en unas condiciones infrahumanas. Y este señor se le ocurrió modernizar esa avenida y ese callejón e hizo una cuadra más de Girón Andahuaylas. Y ahí los chicos se trasladaron a la calle Capón, a las calles vecinas, y en gran parte gracias a él tenemos las costumbres de la comida china. Sí. Y influenciado tanto en nosotros, por ejemplo, nuestro típico lomo saltado es una derivación evidentemente de un plato chino. Aparte de incinerar los barracones, erigir parques, instalar puestos de venta de carne, menús a precios populares, los famosos comedores populares, bueno, Billinghurst tiene un antecedente. Sancionó a los comerciantes que fraudaban el peso de sus artículos, o sea, había un cierto control en los mercados. Ustedes vayan ahora a pesar su fruta, a pesar las papas o lo que fuera un mercado y van a ver que no hay tantos controles. Por eso a veces sale más barato el supermercado que el mercado, porque lo que te roban el peso está la diferencia de precio. Además de eso, hizo instalar conexiones de agua potable y inauguró el tranvía eléctrico a la Victoria. No sé si han visto fotos de los tranvías, los primeros eran a mula, los siguientes fueron, el ferrocarril lo hizo de Lima a Chorrillos y Lima a Callao, datan del siglo XIX, y luego vienen los tranvías eléctricos que fueron dejados de lado cuando hicieron la vía expresa. Realiza sorteos de casas para los obreros en las fiestas patrias. Qué buena idea sería que el presidente retome esta idea y para la gente de origen popular, de expresión popular, hicieran sorteos de casas en cada fiesta patria, todo el mundo estaría celebrando la fiesta patria. Sí.
Además de eso, inauguró las obras de agua de desagüe de Magdalena, adquirió un coche eléctrico, regador de calles, una máquina pavimentadora. Imagínense, en esa época era lo máximo en modernidad. E hizo demoler el viejo y sucio callejón de Otaiza, que era el que les comenté. Sigan nomás. Este lenguaje populista que permitió al presidente permitirse en candidato presidencial. Y las elecciones fueron en el año 12 y se enfrentaba a los civilistas, que era la tendencia conservadora o lo que llamaríamos la oligarquía, que de ellos estaban encabezados o tenían como candidato a Antero Aspíllaga. Pero ¿dónde le fue el lado débil? Así como le pasó a Armando Villanueva el año 80 en la candidatura presidencial, porque él era casado con chilena y se daba el contexto del centenario de la Guerra del Pacífico. Bueno, los civilistas también recibieron de la suya, porque Antero Aspíllaga, su padre, era chileno. Y esto motivó el ataque franco y directo de Billinghurst, que era un héroe, había tenido una gran actuación en la Guerra del Pacífico, y facilitó el respaldo del pueblo. Respaldado por él, justamente el pueblo, y con ese lenguaje populista, es que le permitió ganarse el apelativo del pan grande. Decían y mostraban como campaña un pan enorme. Imagínense un pan baguette que costaba un pan toalete chiquitito. Decían que si ganaba Billinghurst, el pueblo estaría con el pan grande, porque los alimentos iban a ser de menor precio. Y si ganaba en cambio el candidato de la derecha, el candidato civilista, el pan chiquito, porque los alimentos iban a subir nuevamente de precio. Amparado en su popularidad, el Congreso se vio obligado a anular el proceso electoral y a declararlo presidente de la República a Billinghurst. Pero en las negociaciones políticas, Roberto Leguía, hermano del presidente Leguía, fue elegido primer vicepresidente. Sigamos. Como presidente de la República, lo interesante de Billinghurst, que siendo un hombre de origen social alto, él reivindica los derechos de los obreros, lo cual a su vez le genera la animadversión de los grupos conservadores y alentó los reclamos de la clase trabajadora en general. Por ejemplo, el primer reglamento sobre la ley de huelgas fue la primera jornada de las 8 horas aprobadas en el Perú, la que se le concedió a los trabajadores del muelle y dársena en el Callao, y propició el acercamiento entre los dirigentes obreros de Perú y Chile. Imagínense que territorios peruanos ocupados todo y este hombre tan inteligente que se da cuenta que había que conciliar a la clase popular de ambos países. Siguiente. Dirían mis amigos marxistas, una especie de difusor del internacionalismo proletario, ¿no? Ya. Billinghurst versus el Congreso. Mientras Billinghurst era un reformista, el Congreso está controlado por una mayoría leguista civilista, que le era bastante hostil. Y esto generaba diferentes choques entre ambos poderes. Esto hizo que Billinghurst deportara al presidente Leguía y lo mandara a Europa. Y además de eso, Billinghurst cometió el error de planificar la disolución del Congreso. ¿Recuerdan el año 92? Disolver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No soy bueno imitando voces, pero disolver, si me acuerdo. Y bueno, lo que hizo fue intentar disolver el Congreso. Y había hecho ya en el proyecto de decreto, etcétera, para disolver el Congreso, convocar un plebiscito nacional y conformar un Congreso constituyente. En las causas, ustedes que son abogados, en las causas señalaba como en su proyecto de comunicado señalaba como causas en los considerandos de la norma la necesidad de eliminar la renovación por tercios del Congreso. Hace algún tiempo, en los debates parlamentarios, yo no sé si ustedes recordarán que decían que había que renovar periódicamente el Congreso, porque lo que desprestigiaba la institución es que algunos congresistas se portaban mal, entonces en los que se portaban mal, cometían alguna falta, algún delito, desprestigiaban a la institución. Entonces, si hubiesen renovaciones periódicas, el Congreso tendría una mejor percepción popular. ¿Recuerdan esos argumentos? En realidad el Congreso se renovaba por tercio durante todo el siglo XIX e inicios del XX, y esto no generó ningún beneficio al pueblo. Lo que generaba era a cada rato descontentos y golpes de Estado, y debilitaba mucho al poder legislativo en su relación con el Ejecutivo. Recuerdo que estuve en la conducción de un programa en Canal de Televisión del Congreso por algunos meses, y hice una pregunta que además me costó que me quitaran de esa encargatura, ¿no? Me tacharon los compañeros, fueron muy fraternos. Entonces, ¿qué le pregunté al representante de la célula parlamentaria aprista, el presidente de la célula parlamentaria aprista, que era una excelente persona? Hice una pregunta muy fácil, facilísima. Haya de la Torre había proclamado siempre que el primer poder del Estado era el Congreso. Yo no sé si ustedes algo saben de las ideas políticas de Haya, pero siempre lo había proclamado. Entonces, si es cierto que por la mala conducta de dos congresistas o de algún congresista se puede desprestigiar la institución, y esto motivaría una renovación
parcial del Congreso, que era el primer poder del Estado, ¿por qué no se hacía lo mismo con el segundo poder